Bueno, Marquito Teruggi, vamos a meternos con los temas con los que vamos a estar, de los que vamos a estar conversando hoy en Macondo. Uno de ellos, el primer tema del que vamos a hablar, es las impactantes movilizaciones estudiantiles en las universidades de los Estados Unidos, que por cierto se está propagando para varios países de Europa y también para México. Hoy empezaron a establecerse campamentos en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde este movimiento estudiantil se ha extendido ya a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Empezó, si quiere, en la Universidad de Columbia y hace 2 semanas se dio la orden a la policía de Nueva York de ingresar y reprimir, detener. Detuvieron más de 100 estudiantes y eso fue quizá, no sé si vos estás de acuerdo, Marquito, como el disparador para que se extendiera a lo largo de Estados Unidos. ¿Por qué causa? Bueno, ¿qué piden los estudiantes? Están pidiendo el cese al fuego en Gaza. Y además están pidiendo la desconexión de las universidades estadounidenses de los fondos israelíes. Recuerden que las universidades de Estados Unidos, algunas de ellas son de las más importantes del mundo, o de las más prestigiosas si se quiere, reciben donaciones y dependen de esas donaciones para mantener muchas de sus políticas, y utilizan esas donaciones además para hacer inversiones en empresas, y entre ellas inversiones en empresas de Israel, y tienen conexiones con fondos de inversión israelíes. Bueno, los estudiantes están pidiendo que cese el apoyo de los Estados Unidos a Israel, que cese el genocidio en Gaza, y además que las universidades se desconecten de estos fondos de Israel, porque consideran que eso es una forma de complicidad con el genocidio. Comenzó, como les decía, en la Universidad de Columbia, pero se ha extendido a universidades de todo el país. Ahora podemos decir en un ratito cuántas son las que ya se sabe que hay movimientos, pero algunas son como la Universidad de Harvard o la Universidad de California, o algunas de las universidades más importantes del mundo. Involucra a miles, decenas, miles de estudiantes, y muchos lo comparan con lo que fue el movimiento estudiantil universitario en la época de 60 contra la guerra de Vietnam. Si te parece, Marquitos, te pido que hagas algunos comentarios sobre esto y ya presentemos a una invitada que tenemos desde allá. ¿Qué tal, Leandro, toda la comunidad de Macondo? Bueno, efectivamente vamos a analizar un tema que ha tomado mucha relevancia mediática adentro de Estados Unidos, porque se trata de algo que efectivamente, por lo que uno registra en las imágenes, ha tomado una dimensión muy importante. Estaba revisando artículos y están hablando de 47 universidades, lo cual da cuenta de algo que es realmente masivo, que no es del todo nuevo, porque efectivamente tomó un calibre novedoso en estas últimas semanas. Cerca de 1.300 estudiantes fueron arrestados, un número muy importante. Hay muchas variables que analizar. Nunca nos olvidemos además que hay elecciones este año en Estados Unidos, tema central. Pero para no hacer una crónica a la distancia, me gustaría decirle a Zoe Alexandra que nos acompañe, que es una periodista, activista, que está en este momento en Nueva York. Tal vez para poder recurrir a ella, para en primer lugar poder entender desde afuera cómo está el clima social, quiénes se están movilizando, cuán masivo es, y solamente agregar a la presentación de Zoe el hecho de que hace poco ella misma fue arrestada en las manifestaciones en defensa de Gaza, ¿no? Así que está adentro de ese remolino que está pasando en Estados Unidos. Buenas noches, Zoe, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, ¿y ustedes? Hola, Zoe. Bien. Eh, Como te estaba presentando, Marquito, pero vamos Marquito, vos le hiciste la pregunta sobre este panorama de lo que está viviendo ahí, y yo también quiero escuchar a ver qué dice Zoe. Bueno, sí, ahora estamos viviendo un momento supremamente interesante en Estados Unidos. El ascenso, por un lado, del movimiento estudiantil, la militancia, que no se ha visto, como ustedes mismos dijeron, desde los años 60. El clima, sí, también de mucha división, pero sobre todo, no entre la sociedad, pero realmente entre la clase dominante y la población. Estamos viendo que mucha de la comunidad, la sociedad está apoyando a los estudiantes, está viendo las escenas de represión a más de 100 universidades, pero también sabemos que en los últimos días, que voy a hablar después, que reprimieron varios y varios campamentos fueron, digamos, eliminados por la policía. La reacción es de
o sea, completo rechazo a lo que está pasando, a la represión a los estudiantes y apoyo a su causa justa. Por ejemplo, esa semana fue tal vez el pico de la represión. Hubo en la ciudad de Nueva York casi 300 detenciones de estudiantes, de profesores, de trabajadores que por alguna manera estaban participando o presentes, ¿no?, en los campamentos. La policía básicamente invadió a las universidades en Estados Unidos. No tenemos el concepto ni siquiera de la autonomía universitaria. Eso no existe porque son entidades privadas, como ustedes dijeron, que tienen las dotaciones, lo que se llama aquí endowments, que son de millones y millones de dólares, ¿no? En esas universidades en Nueva York detuvieron, golpearon, hicieron toda una serie de violencia, cometieron contra los estudiantes, los expulsaron, los suspendieron, y algunos están enfrentando cargos bastante graves. También ese mismo día, en la Universidad de California, Los Ángeles, un grupo de sionistas violentos atacaron el campamento de esa universidad donde estaban congregados cientos de estudiantes universitarios. Atacaron con fuegos artificiales, con palos, con golpes, o sea, literalmente golpeando, brutalizando a los estudiantes y las estudiantes, y la policía estaba y no hizo nada. Sin embargo, con ese pretexto de violencia que ocurrió en Los Ángeles, procedieron anoche a también despojar ese campamento con mucha violencia, y creo que más de 100 detenciones. Yo creo que el número de detenciones ahora está casi a 2,000 personas que fueron detenidos de alguna manera en esas manifestaciones de estudiantes. Ayer también en la Universidad de Dartmouth fueron detenidos más de 100 estudiantes y profesores, incluyendo una profesora que es la directora de estudios judíos de la universidad. Entonces, al otro lado tenemos la clase gobernante, dominante, que está diciendo que tienen que intervenir porque hay un clima de antisemitismo, hay un clima de violencia, están infringiendo las normas universitarias. Y es interesante, o sea, sobre el antisemitismo no tiene ni lugar porque decenas y decenas de estudiantes judíos han sido detenidos en esas movilizaciones. Hay muchos grupos que están a favor de la causa palestina. Ya sabemos, es una acusación que no tiene ni pies ni cabeza. Pero hoy mismo el presidente Biden hizo su primera declaración sobre las protestas y dijo que no vamos a tolerar la violencia de los estudiantes y que está todo bien con lo que hizo la policía, básicamente dando la espalda a los jóvenes y a las jóvenes que están intentando alzar su voz y exigir que sus universidades desinvierten los fondos de Israel, de empresas que beneficien de Israel, que corten relaciones con instituciones académicas de Israel, lo cual hay muchas conexiones ahí, y la respuesta ha sido violencia, represión y estigmatización. Alexandra, incluso ha llegado, por lo menos ha trascendido la noticia aquí en América del Sur, de que hace unos días Jill Stein, candidata a presidenta de los Estados Unidos por el Partido Verde, había sido detenida en una universidad en Missouri. Me imagino que este clima de efervescencia estudiantil debe estar afectando, porque estamos en un año electoral, ¿no? Debe estar afectando a nivel de la interna del Partido Demócrata, porque sabemos que en el Partido Demócrata existen sectores, si se quiere más a la izquierda dentro del Partido Demócrata, que más bien tienen cercanía con la causa palestina, o por lo menos no tienen ninguna afinidad con esta represión masiva a estudiantes de muchas de las universidades más importantes del mundo, que tienen sede en los Estados Unidos y en particular en la Universidad de Columbia, ahí en Nueva York, donde tú estás. ¿Qué impacto político puede tener esta movilización dentro del Partido Demócrata, que sabemos que es clave en este momento en el sostén de la política de genocidio que está aplicando Israel?
Bueno, básicamente el Partido Demócrata quiere perder porque a 7 meses de genocidio, a 7 meses de protestas todos los días, todas las semanas, Joe Biden ha dicho que no va a cambiar ni un poco la política hacia Israel. Él ha dicho públicamente que tiene diferencias con Netanyahu, pero en ningún momento ha dicho que va a dejar de financiar esa maquinaria de guerra que tiene Israel. Eso ha sido lo básico que han pedido los manifestantes, o sea, que corten los fondos, que dejen de enviar armas a un Estado que está cometiendo un genocidio. Y eso no ha sido respetado en lo absoluto. Biden y todo su gabinete y su partido, todos los miembros, por esos meses han estigmatizado, han condenado, han reprimido. Sabemos que, por ejemplo, Nueva York y California, donde tuvieron lugar los actos más violentos de represión, son estados gobernados por demócratas. O sea, ellos mismos son quienes están reprimiendo. Por otro lado, sí es verdad que dentro del partido hay algunas voces que, por ejemplo, apoyan el cese de fuego. Hay algunas voces que apoyan los campamentos, pero lo que pasa con los dos partidos es que hay línea y fin de la historia, todos van a apoyar a Biden, van a exigir a sus apoyadores que apoyen a Biden y no hay cuestión, no hay lugar de duda que en noviembre ellos van a estar echando la culpa al movimiento por Palestina que está en desacuerdo con ese partido, que ha querido callar sus voces y ha querido ignorar sus exigencias. Entonces, básicamente esas protestas que vamos 7 meses en las calles están, digamos, poniendo en evidencia las claras contradicciones que existen con un partido que dice que es para el pueblo, que es mejor para que los republicanos, que no es la derecha, y están mostrando que son capaces de apoyar un genocidio, reprimir su propia población y también decir que todos son antisemitas, que son racistas. Entonces, ¿qué es la diferencia? Yo creo que vamos a ver un escenario muy interesante en noviembre en que la mayoría de la juventud no van a querer votar por alguien que apoya un genocidio. O sea, no van a votar por Trump, pero tal vez, como dices, pueden votar por Jill Stein, pueden votar por la candidata del Partido del Socialismo, por el Socialismo de la Liberación, Claudia de la Cruz, o simplemente no van a votar porque no creen en ese sistema que está construido para privilegiar el genocidio y los capitalistas y excluir a las mayorías. Estaba revisando justamente hoy, haciendo el ejercicio comparativo con cuando habían sido las protestas contra la guerra de Vietnam en los 60, 70, y justamente quien gana en el 68 es Nixon, del Partido Republicano, y de hecho Reagan se lanza como gobernadora en California, si no me equivoco, y claro, así como hay un descontento en las calles, hay un sector que se fortalece con el discurso de la ley y el orden, digamos, ¿no? Que es esta idea de hay que restablecer a toda costa el orden, hay que reprimir, hay que encarcelar, los estudiantes tienen que poder rendir sus exámenes. ¿Ves que está también ese clima, una cierta situación de, bueno, pongan orden y pongamos a un hombre fuerte, que en este caso sería Donald Trump? Bueno, sí hay cierta tendencia hacia eso, pero también los republicanos también saben que están beneficiando de la división y la contención con Biden. O sea, la consigna de las protestas es Genocide Joe, o sea, Joe genocida, y lo mismo están diciendo los republicanos. Ellos saben que eso les va a beneficiar. Entonces sí vimos que, por ejemplo, el gobernador de Texas, que es un estado supremamente conservador, dijo que no van a tener ningún lugar las protestas estudiantiles y él ordenó que fueron todos reprimidos y todo eso. Entonces sí vemos esa tendencia, pero ellos no tienen que hacer nada porque son los demócratas que están diciendo que tienen que reprimir. O sea, ni siquiera tienen que decir que tenemos que restablecer ley y orden porque lo está diciendo el alcalde de Nueva York, que es un ex policía del Partido Demócrata. O sea, todos los demócratas están cumpliendo el papel
de lo que sería un Donald Trump en ese caso. Entonces no hay necesidad en que lo hagan, ellos simplemente benefician de la tensión social, de descontento, y pues ellos no son tan estúpidos en ese caso. Zoe, las protestas que se están desarrollando en los Estados Unidos, también porque el impacto mediático a nivel mundial es muy grande, han comenzado a propagarse. Hoy, por ejemplo, hoy o ayer hubo también represión en Francia, estudiantes universitarios, hay movimientos estudiantiles en México, en varios países de Europa, que están replicando estos campamentos en apoyo a la población de Gaza, a la población palestina, e incluso la información ha llegado también a Palestina, donde se han visto muestras de solidaridad con los estudiantes estadounidenses. Yo no sé si imaginaban un impacto de esta naturaleza, ni cuál es el clima, más allá de la enorme represión que hay, cuál es el sentimiento que tienen estos jóvenes estudiantes que están en este momento, bueno, protagonizando unas movilizaciones que son más al estilo de América Latina que de Estados Unidos. No sé si logro transmitirte la pregunta, pero ¿cuál es el clima que hay entre los propios estudiantes? Bueno, a pesar de la presión, o tal vez por la misma represión, hay un clima de empoderamiento, de rebelión, de indignación, que es casi el combustible para seguir en las calles. O sea, la gente no quiere irse a casa, no quiere rendir y no van a rendir hasta que Estados Unidos haga un cambio en su política hacia Israel. Eso está claro. Y con la represión y con las muestras de solidaridad, están viendo algo que nunca han visto en su vida. O sea, como tú bien dices, ese nivel de movilización, de levantamiento, de militancia, no es muy común a ese país. Tuvimos varios levantamientos contra el racismo en 2020, 2014, 2015 también, pero digamos 7 meses de movilización es medio inédito. Entonces, ver cómo la gente puede seguir en las calles, ver cómo se conectan con otros países, con otras poblaciones, también por la misma situación de los medios digitales, tener el feedback así de Palestina está viendo las protestas, la gente está viendo Palestina, eso también fortalece un montón. Ya han habido varias declaraciones de organizaciones civiles en Palestina, de la misma resistencia, saludando, ¿no?, esas movilizaciones, a la valentía de la juventud en todo el mundo, que no está rindiendo y está luchando, poniendo su propio cuerpo para parar ese genocidio. Entonces yo creo que están viendo una energía, una esperanza en medio de todas las otras cosas que sabemos que están pasando en el mundo y en sus propios países, de desesperanza, de desmovilización, despolitización. Eso es también en medio de un contexto en que la juventud no tiene esperanza. O sea, el mismo sistema que le está fallando, ahora están viendo, bueno, sí, vamos a rebelar contra el sistema, contra ese genocidio, y seguir exigiendo una vida digna para la gente en Palestina y también en sus países, Estados Unidos y todo. Ahora, hagamos una sociología del sujeto. ¿Quiénes son los que están en la calle? ¿Son sobre todo clases medias? ¿Es transversal? ¿Es muy urbano? ¿Es policolor de piel? ¿Quiénes están ahí? ¿Tiene algo que ver con la gente que se movilizó en el 2020? ¿Es otro sujeto? ¿Hay niveles de organización? ¿Es espontaneidad? ¿Cómo es esa multitud que uno ve? ¿Cómo la podrías como descomponer para entender quiénes están ahí? Bueno, por un lado, yo creo que el hecho de que han sido 7 meses sin parar es ejemplo de que hay mucha organización. O sea, a cambio de otros levantamientos que hemos visto en ese país, hay organizaciones que están respaldando, que están cumpliendo el papel logístico, organizativo, adaptando los mensajes políticos, adaptando las demandas, las exigencias. Entonces, por esa misma razón, estamos 7 meses
y todavía hay más movilizaciones planeadas para mañana, el día después y todo eso. Por otro lado, es un movimiento supremamente diverso. Por muchos años en Estados Unidos la causa palestina estaba bastante aislada, era medio tabú, era difícil hablar de eso, nadie quería meterse, pero en las últimas, digamos, bombardeos que hubo contra Gaza por Israel en los últimos años, en la última década, hemos visto que hay más personas acercándose a la causa y eso también, digamos, interactúe con los otros levantamientos. La gente en las calles contra el racismo, viendo que las condiciones que sufre la población negra en Estados Unidos parecida a la discriminación que sufren los palestinos y las palestinas a manos israelíes del apartheid, haciendo esas conexiones y entonces ha crecido en la conciencia de la población, sobre todo joven, pero realmente en la sociedad ha crecido mucho la concientización sobre la causa palestina. Y eso quiere decir que sí, son muchos jóvenes, son personas de la población latina, afroamericana, claro que árabe, musulmana, pero es una heterogeneidad de, o sea, todas las religiones, todas las razas, todas las edades. Como dije antes, la población judía está muy dividida. No podemos decir que hay un grupo aislado que apoya a Palestina. Es realmente un montón de organizaciones judías que están diciendo, no queremos que su Estado habla en nuestro nombre. O sea, más y más estamos viendo muchas organizaciones compuestas por personas judías. Realmente es una diversidad tremenda. Tú vas a la calle y ves cualquier persona, la comunidad LGBTI también abrazando la causa, porque creo que lo que muestra el apoyo de Estados Unidos a Israel es lo que muestra para la población en todo, que el gobierno prefiere mandar billones de dólares, billones, porque no estamos hablando de una cantidad pequeña, que cubrir las necesidades de la propia población en Estados Unidos. Entonces, se une, digamos, a la causa tal vez por las imágenes que ven de Gaza, de lo que está sufriendo la población, pero también encuentran en la causa y en la lucha la expresión de su indignación a su propio gobierno y su propia condición de vida. Alexandra, ya estamos cerrando, pero quiero preguntarte por los estudiantes que están detenidos, estudiantes y profesores. Entiendo que hay cientos o incluso miles de estudiantes detenidos. Algunos casos se han hecho bastante famosos, como directoras, una directora de la Cátedra de Filosofía, creo que de la Universidad de Columbia, en fin. Y también cómo está el clima represivo en la noche de hoy, si esperan nuevos desalojos de campamento o avanzada de la policía sobre algunas de las más de 50 universidades. Entiendo que en este momento tienen actividad estudiantil militante y campamentos muy fuertes. Bueno, sí, creo que, bueno, varios campamentos en la misma ciudad de Nueva York. Yo creo que depende mucho. En algunos casos hay negociaciones que están llevando a cabo con los grupos que están haciendo los campamentos. En el caso de los estudiantes y profesores y trabajadores detenidos, muchos están enfrentando cargos leves, que sería desorden, algo del orden público, todo eso. Hay otros que sí van a tener consecuencias más graves por las ocupaciones de edificios, por una serie de cosas. También varios estudiantes están enfrentando expulsión, suspensión, pero por la misma fuerza que tiene ese momento del movimiento por Palestina, que es la organización, todos esos desafíos y esas amenazas del Estado están siendo enfrentados con resistencia y con organización. Entonces, es una situación complicada, no es que salieron y están todo bien, pero
entienden que cualquier represalia que enfrentan del Estado o de la administración de la universidad es una muestra de que quieren, digamos, callar el movimiento, no quieren que los estudiantes salgan a protestar, y eso les da más energía todavía porque saben que están haciendo lo correcto y que realmente tienen el poder, aunque la administración les puede dar unas consecuencias bastante fuertes. Muchas gracias, Alexandra. Gracias por este informe. También expresar o manifestar nuestra solidaridad con todos esos estudiantes y esas estudiantes que se están movilizando y con aquellos que están en este momento enfrentando cargos, por leves que sean, son cargos que se aplican contra jóvenes que están pidiendo nada menos que el cese de un genocidio que a estas alturas es innegable. Así que gracias por habernos acompañado y bueno, tal vez tengamos que contactarte en próximas semanas, depende de cómo siga este movimiento, que tiene pinta de que va a ser un movimiento bastante largo. Por lo menos los jóvenes estadounidenses parecen haber encontrado una causa por la cual movilizarse, que además de tener plena justicia, le ha permitido un nivel de organización que hacía décadas que no se veía, por lo menos en territorio estadounidense. Gracias, Alexandra. Gracias, nos vemos. Qué bárbaro esto, Marquito Teruggi, ¿eh? Qué movimiento conmovedor. Lo habíamos estado hablando en la semana. Siempre criticamos mucho al gobierno de los Estados Unidos y a las políticas que llevan adelante sus partidos políticos principales, pero hay otra cosa subyacente, que no es solo jóvenes tomados por el fentanilo o yuppies, no, hay una cantidad impresionante de jóvenes y de activistas sociales que están llevando adelante un movimiento que puede ser muy importante en el desenlace de lo que suceda finalmente en Gaza, porque recordemos que el movimiento de la población estadounidense durante la guerra de Vietnam fue clave también para detener la guerra de Vietnam, porque cuando Estados Unidos empieza a sentir el conflicto en su propio territorio, la cosa se pone muy espesa. Para el Partido Demócrata tiene un costo político enorme estas movilizaciones y está como tensionada las autoridades del Partido Demócrata, en particular Joe Biden, su presidente, por una doble presión, que es el costo de dejar de soltarle la mano a Israel y el costo de soltarle la mano a la juventud universitaria estadounidense, que es fundamentalmente demócrata. O sea, no podemos olvidar eso, es básicamente la sangre juvenil del partido. A nadie se le escapa eso, tampoco se le escapa a los republicanos, a Donald Trump, que debe mirar esto como diciendo: este es un escenario espectacular para que los republicanos logren que el Partido Demócrata se debilite. Es una situación complejísima la que está enfrentando el gobierno de Estados Unidos y ha sido forzado por un movimiento que es realmente extendido en las universidades estadounidenses. Vos preguntabas hace un ratito a Zoe Alexandra sobre la composición social y yo escuchaba la respuesta. No olvidemos que estamos hablando de estudiantes de la Universidad de Columbia, de la Universidad de Harvard, de la UCLA, de la Universidad de San Francisco, de la Universidad de Austin, Texas. Algunas de esas universidades no solo son universidades prestigiosas, son de las universidades más elitistas del mundo. O sea, estamos hablando muchas veces de estudiantes que tienen ya una importancia muy grande dentro de los sistemas científicos dentro de sus áreas o de lo que va a ser el sistema de poder de los propios Estados Unidos. Es algo para mirar con atención, no para subestimar porque sucede ahí, que en última instancia uno lo mira como la tierra imperial. Un comentario que quería hacerte, pero me parece bien importante el asunto. No, y te agregaría que además algunas de esas universidades son muy caras, $80.000 por año estaba viendo, o sea, cifras realmente impensables para este lado del mundo, que esa juventud que ahora está movilizada fue importante para la victoria de Biden en el 2020, o sea que seguramente esa juventud no va a ir a votar a Trump, pero se abstenga de votar, y que se le suma uno de los problemas más que tiene Biden en esta campaña electoral, para la cual quedan pocos meses, y varias variables indican que es probable que gane Donald Trump, porque a Biden le va mal en esta agenda internamente, pero también tiene poca aprobación en la agenda económica y en la agenda migratoria, que son dos temas que están íntimamente relacionados a su política
con Venezuela, que es el próximo tema que vamos a tratar después del corte comercial. Antes de ir al corte, igual, Marquito, antes de ir al corte, quiero agradecer mucho a la gente que nos está mirando a través del canal Región. Hay casi 200 personas conectadas para un canal, para una transmisión tan especial. Es un número muy importante. También en el canal Red de España, miré hace un ratito, había alrededor de unas 100 personas más conectadas. Es bien importante lo que están haciendo. Los que no entienden qué está sucediendo, ambas cosas. Una, INA está en el Sahara. Hoy al principio presentamos un informe que nos mandó INA desde la República Árabe Saharaui, haciendo un trabajo muy importante cubriendo la situación que está viviendo el pueblo saharaui con la ocupación marroquí. Y además el canal de Caras y Caretas, que es donde habitualmente transmitimos la emisión principal, fue hackeado por segunda vez en el año y el canal fue tumbado. Estamos en este momento en el proceso de recuperación, pero debimos recurrir a Canal Región y a Canal Red para poder hacer la emisión. Le pido a todos los que no son suscriptores del Canal Región que se hagan suscriptores, y a los que nos estén mirando y que no son suscriptores de Canal Red o de Canal Red Latinoamérica, que también se hagan suscriptores, que es otra forma además de sostener estos canales, que son esta puerta que tenemos hoy para transmitir y a la que por cierto agradecemos mucho. Ahora sí, Marquito,